Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Como le explicaba la clase pasada, esta semana vamos a seguir haciendo este acompañamiento, esta guía del curso a través de videos, ¿sí? Ya luego nos pondremos otra vez al tanto en lo que es Zoom, en lo que es educación religiosa, ¿sí? Ojo, solo en lo que es educación religiosa. La semana pasada, por un problema que escapaba a mi persona, de PCC fue lo mismo, pero esta semana es normal las clases, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente con lo que es el tema propio de tercero y secundaria. Ojo, en religión. Ya la semana pasada vimos lo que eran los sacramentos, vimos los tipos de sacramento, las clases de sacramento, vimos la importancia de los sacramentos, cuáles eran. Y precisamente entre los que teníamos en sacramentos de iniciación teníamos uno que era importante y era precisamente algo que nos hacía, nos abría, nos aperturaba la pertenencia a la iglesia. ¿Y cuál era? Era el bautismo. ¿Ya? Como toda clase, nosotros, o como todo tema general, siempre cerramos con una pequeña vida de un santo, de un personaje religioso, que exprese un poco lo que hemos visto en el tema, ¿no? Entonces, en este caso, la figura elegida ha sido al precursor de Jesús, a San Juan el Bautista, ¿no? Que es el precursor. Entonces, ojo, y aquí quiero centrarme en algo. Obviamente estamos hablando de un personaje que es antes de la vida de Jesús, que es su mayor, supuestamente es un familiar de él, es mayor que Jesús, y precisamente que le da esa entrada y le da también a Jesús algo que lo va a instaurar luego, más adelante, para todos nosotros, que es el bautismo. ¿Ya? Pero a pesar de haber hecho eso, él reconoce la grandeza de Jesús. Y vamos a ver más adelante lo que dice, ¿sí? Entonces, San Juan el Bautista, ¿ya? Su papá era Zacarías y su mamá era Isabel, precisamente la prima de María. Lo coinciden precisamente en la vejez. Recuerden que cuando hablamos del Antiguo Testamento es algo, una figura ya repetida en muchos de los casos, que buscaba demostrar que para Dios no es imposible. Recuerdan que a cierta edad ya la mujer pierde la virtud precisamente de tener hijos, ya que científicamente está comprobado por qué se da, que el sistema reproductivo llega a una madurez en donde ya pasa esta etapa y ya no puede precisamente procrear hijos. Ya, eso es el ser humano desde sus inicios, o sea, no es simplemente en la actualidad, desde sus inicios. Entonces, ¿qué es lo que te quería demostrar? Ahora la ciencia te lo explica, pero ese entonces simplemente te decía, hasta aquí Dios te permite tener hijos y de ahí Dios te dice que ya no. Pero para demostrar precisamente esta injerencia, este poder de Dios, esta magnificencia, que Dios todo lo puede, obviamente había personas que salían embarazadas a mayor edad, ¿no? 50 años, por lo que te va diciendo. Los textos bíblicos probablemente sea menos, pero ya hay una figura literaria ahí. ¿Para qué? Por lo que te buscaban demostrar es el poder de Dios, todo lo puede, aunque tengas dudas. Entonces, Isabel no podía tener hijos, luego Dios le da este regalo, e incluso hay una anécdota donde dice que el propio Zacarías, de incrédulo, porque su señor era mayor, no creyó en eso y Dios le castiga quitándole el habla, ¿no? Y él recupera el habla justo cuando su hijo nace. Entonces, recuerden que también ahí está la figura de la humildad de María, ¿no? Que también va a servir a su prima Isabel, que ya estaba embarazada unos meses antes. Ella estando embarazada, María también va a servirle y ahí es donde ella reconoce, y el mismo Juan el Bautista en la barriga de su madre reconoce y empieza a saltar porque sabe que el que está en el vientre de María es el Hijo de Dios. Cuando nace, precisamente le ponen el nombre Juan, que significa fiel a Dios, ¿ya? Ahora, él se va haciendo, no, obviamente como Jesús, igual no es una persona que pertenece a un estatus alto, pertenece a un estatus bajo, y poco a poco al final él se va retirando de lo que es la ciudad y vive en el desierto, en contacto con todo lo que es la naturaleza. Se dedica a la oración, se dedica a la penitencia, y al final él pues se hace un profeta.
un profeta que anuncia precisamente la venida de Jesús. Y como todo profeta, yo les he dicho, no solo anuncia la venida del reino, en este caso la venida de Jesús, sino también anuncia, y todo profeta anuncia y denuncia los excesos de su pueblo. En este caso hablamos del rey de los judíos, hablando de Herodes, le empieza a hacer su denuncia, siempre que lo veía lo atacaba porque le decían las cosas como eran. ¿Ya? Entonces él comienza precisamente a más o menos a sus 30 años y empieza a bautizar en el río Jordán. ¿Ya? Llama a la conversión a la gente, les invita a acercarse a Dios, hace precisamente que el reino de Dios está cerca, ya el Mesías está entre nosotros, ¿no? Y es ahí donde llega precisamente Jesús. ¿Ya? Y él lo reconoce, no como su primo, sino como Dios. E incluso en algún momento dice, cuando Jesús se acerca a bautizarle, porque todos los que se convertían o querían convertir sus vidas, a lo que él llamaba, precisamente se bautizaban en el río, nos sumergían como ese símbolo de cambio, pues de lavar lo malo y que venga lo bueno. Entonces cuando viene Jesús, Jesús hace lo mismo y él dice, ¿quién soy yo para bautizar a mi Señor? Y Jesús le dice, tú hazlo. ¿Ya? Tú sigue nomás porque al final es tu deber, es tu camino el ser mi predecesor y el anunciarme como profeta que era. ¿Ya? Entonces, ahora, esa misma profecía o esa misma misión que tenía Juan, le lleva a qué? Le lleva a la muerte. ¿Ya? Y no porque es algo que él se lo buscó a malas, simplemente es porque él precisamente anuncia y denuncia. Él dice las cosas como son y obviamente si iba contra lo que vivía, en este caso el rey de los judíos, que era Herodes, que estaba con la mujer de su hermano, se había casado con la mujer de su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él no se va a callar eso y por decir la verdad al final termina siendo decapitado. ¿No? Pero reconozcamos esa figura que tiene Juan. Y obviamente es el predecesor, es el que anuncia la figura de Dios, la imagen de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. A pesar de ello, a pesar de tener la vida, siempre vivió con humildad. Por eso dicen, se retiró de la ciudad, con contacto con la naturaleza. ¿Ya? Y a pesar de que sabía que sus profecías, sus anuncios, sus denuncias le iban a costar la vida, se mantuvo firme. ¿Ya? Entonces, igual, reconozcamos que precisamente para nosotros también, el pertenecer a la iglesia, el seguir los sacramentos, nos va a hacer, entre comillas, eso, profetas, que tenemos que actuar de acuerdo a la verdad, ya que tenemos que anunciar y denunciar, anunciar el reino de Dios y denunciar los errores que tiene nuestra vida, los errores que tenemos como humanidad. Ahora eso va a depender de cada uno de ustedes. Yo vuelvo a invitarles a que se den el tiempo y a que busquen precisamente espacios ¿para qué? Espacios para que puedan transmitir el mensaje de Dios. Espacios para que puedan hacerse llegar cuando hay algún error o alguna injusticia. Espacios para que, a pesar de que saben que a veces no va a ser fácil el camino, no va a ser fácil el camino de rectitud hacia Dios, el no dudar. ¿Ya? Si otros pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Ya? Si otros pudieron estar cerca de Dios con sus acciones que le llevaron hasta la muerte, ¿por qué nosotros, claro está, sin buscar la muerte, ¿no? Pero tratar de evitarla en la medida de lo posible. Pero ¿por qué no también anunciar y transmitir a Dios a los demás? Aunque eso puede ser contradictorio para muchos mensajes que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Que quede, muchachos, en nosotros el tener esta figura de Juan como también un ejemplo es, te pido que plasmes algunas virtudes de Juan el Bautista. Hay una frase para que tú me digas la enseñanza precisamente de Juan el Bautista y algún compromiso que tienes que enseñar, que tienes que escribir, ¿ya? Como la enseñanza de la vida de Juan el Bautista. Eso sería el trabajito de ahora. Pueden leerlo con calma, nútranse de eso, muchachos, ya saben, no lo dejen simplemente a última hora, ¿ya? Espero sus trabajos o su desarrollo de actividades en mi correo. Cualquier inconveniente o problema, ya saben, me lo hacen llegar por WhatsApp para tratar de solucionar. Cuídense, nos estamos viendo precisamente en la siguiente clase.